Combustible, obviamente, pues un combustible que ha sido generado a partir de biomasa, ¿no? O sea, de materia orgánica, ¿ya? Y si lo comparamos con los combustibles de origen fósil, primero los combustibles de origen fósil son no renovables, mientras que los biocombustibles son renovables, ¿sí? Si hablamos sobre la producción de CO2, ¿sí? Los combustibles de origen fósil van a producir CO2, mientras que los de tipo biológico, los biocombustibles, más que todo van a mantener un balance neutro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, durante la combustión de estos biocombustibles se puede generar CO2, para que se pueda generar la biomasa ha tenido que consumir CO2, ¿no? Para generar sus tejidos o las células. Entonces como que hay un balance. Vamos viendo. Clasificación de los biocombustibles. Se van a clasificar primero por el tipo de materia prima que van a utilizar, ¿sí? Entonces tenemos lo que son los biocombustibles primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. No hay diapositiva para esta vez, ¿no? Entonces, los biocombustibles primarios son aquellos donde la materia prima es de origen alimentario, ¿sí? Nosotros lo utilizamos como parte de los alimentos. Y podemos mencionar, por ejemplo, ahí la caña de azúcar, ¿sí? Podemos mencionar, por ejemplo, la papa, el maíz, ¿no? Eso lo utilizamos nosotros para la alimentación, pero también puede ser utilizado para lo que es la producción de biocombustibles. Antes de avanzar ahí, me había olvidado. ¿Cuáles son los tipos de combustibles, ¿no?, que se pueden originar? Tenemos lo que es el bioetanol, tenemos lo que es el biodiesel, tenemos lo que es el biogás y tenemos lo que es el biohidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, en los biocombustibles primarios, ¿no?, ya les mencioné cuál es la materia prima. Pero ¿qué tipo de biocombustibles puede generar? Tanto lo que es el bioetanol como el biodiesel, ¿sí? Estos dos. Los biocombustibles secundarios son aquellos donde la materia prima no es de origen alimentario, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, residuos agrícolas, producto, por ejemplo, del uso de la caña de azúcar que le dije que es alimentario. ¿Qué me queda? Me queda el bagaje, ¿sí? Entonces, como ese es un residuo, me puede generar lo que son los biocombustibles secundarios, ¿sí? También tenemos los residuos forestales, ¿no? Acerrín, por ejemplo, ¿no? Astillas de madera, ¿ya? El problema con esta materia prima es que es de origen lignocelulósico, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene? Contiene celulosa, contiene hemicelulosa y contiene lignina, ¿sí? Entonces, muchos organismos no pueden utilizarlo como tal. Entonces, tiene que haber una fragmentación, una degradación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la celulosa. ¿De qué está conformada la celulosa? ¿Ah? De glucosa. La hemicelulosa de silosa y arabinosa. ¿Ya? Mientras que la lignina está conformado por polímeros aromáticos, ¿sí? Aromáticos recalcitrantes. ¿Saben qué significa recalcitrante? De difícil degradación, ¿sí? De difícil degradación. Por lo tanto, a partir de la celulosa se puede originar, ¿no?, que se va a generar glucosa, la fermentación, ¿sí? Se genera una fermentación, ¿sí? Entonces, a partir de la hemicelulosa se va a generar una fermentación parcial, y a partir de la lignina pues no hay fermentación. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar esta materia prima, primero tiene que haber un pretratamiento, ¿sí?, que puede ser de origen físico, puede ser químico o puede ser biológico, ¿sí?
Y luego tiene que haber una hidrólisis, ¿sí? Un pretratamiento y una hidrólisis. En lo que es los biocombustibles terciarios, a partir de los biocombustibles de esta materia prima, ¿qué se puede originar? Se puede originar lo que es bioetanol, ¿sí? Principalmente bioetanol. También se podría generar lo que es biogás, ¿ya? Ahora sí, biocombustibles terciarios. Aquí ya utilizan organismos, ¿sí? Se utilizan organismos como tal. Principalmente lo que son las microalgas y lo que son las cianobacterias, ¿ya? ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar estos organismos? ¿Sí? Primero, como son organismos fotosintéticos, no requiere mucho espacio a comparación de las plantas, ¿sí? No requiere mucho espacio para que puedan producir esta biomasa. Otra ventaja, por ejemplo, es que es de crecimiento rápido, ¿sí? Las plantas pueden tardar semanas o meses en crecer. En cambio, las microalgas, cuestión de días, ¿sí? Otro beneficio puede ser que, por ejemplo, la cantidad de lípidos que sintetizan o que producen, ¿sí? Estas microalgas pueden producir aproximadamente entre un 70 a un 80% de su volumen de lípidos, a comparación de las plantas que llegan a producir lo que es entre un 20 a un 30%. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué microalgas. ¿Qué microalgas conocen ustedes? La clorela, la clásica, ¿no? Ahí también tesis. Clorela vulgaris. ¿Qué otra microalga? La primera. Desmodeso. ¿Ah? La desmodeso. Ya, pero eso no se utiliza casi para este proceso. Tenemos a espirulina. La tensis. Tenemos aquí, creo que es ¿Cómo entraría lo que son las cianobacterias? No te estoy diciendo que microalgas. Que nanocloropsis. digan organismos fotosintéticos. No. Principalmente esto, ¿sí? Los dos primeros, por ejemplo, Clorella vulgaris, llega a producir, ¿no?, gran cantidad de lípidos, ¿no? Y específicamente lo que es la nanocloropsis llega a producir lo que son ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? El problema con el uso de estos organismos es que, bueno, requiere de un gasto. O sea, si lo comparamos con los hidrocarburos de origen fósil, todo lo que es su procesamiento ya está estandarizado, existe la tecnología para poder realizarlo. En cambio, como esto todavía está en investigación, hay un gasto un poquito elevado en el cual se gasta entre 5 a 10 dólares por litro de combustible, ¿ya? Mientras que los biocombustibles cuaternarios, ¿no?, o de cuarta generación, son aquellos que han sido genéticamente modificados y partes de los de tercera generación, ¿sí? Entonces los de tercera generación, una vez que han sido modificados genéticamente, ya pasan a ser los de cuarta generación, ¿ya? Entonces, como ahí va a haber una modificación genética, obviamente que se van a alterar las rutas metabólicas, ¿sí? Y estas rutas metabólicas pueden servir, por ejemplo, para sintetizar biocombustibles no convencionales. Se puede sintetizar, por ejemplo, lo que es el isobutanol, se puede sintetizar lo que es el isopreno, ¿ya? Y también se puede orientar a que bloquee algunas vías para que haya mayor producción de, por ejemplo, lípidos, haya mayor producción de alcoholes, ¿ya? También puede haber una alteración en las vías en el que, pues, no se sinteticen compuestos que puedan resultar tóxicos para el microorganismo, ¿sí? Para bloquear, por ejemplo, algunas enzimas, ¿no? Todo ello. Entonces, vamos viendo la materia prima. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y en caso de la terciaria, ¿cuál de los cuatro primeros? Terciaria. Ya, buena pregunta. A partir de la terciaria, lo que se puede originar primero es bioetanol, ¿sí? ¿Por qué bioetanol? Porque los microorganismos pueden acumular lo que es almidón, ¿sí? Al acumular el almidón, obviamente que ellos no van a realizar la fermentación alcohólica, sino que producen almidón y ese almidón puede ser utilizado para Saccharomyces, posteriormente pues lo fermentan, ¿ya? Pueden producir biodiesel, porque les dije, van a producir lípidos, ¿sí? Van a producir biohidrógeno, ¿sí? Que eso lo explico en un momento, ¿sí? También llegan a producir biohidrógeno. Entonces, vamos, materia prima. Entonces la elección de la materia prima es muy importante para saber, pues, primero qué tipo de combustible voy a utilizar, para saber qué microorganismos voy a utilizar, para saber qué procedimiento, qué estrategia voy a seguir, ¿no?, para llegar a producir el biocombustible como tal y ver si es rentable o no es rentable, ¿sí?
Entonces, de la materia prima, tenemos aquellos que me van a dar azúcares directos fermentados. ¿Okay? Azúcares directos fermentables. Entonces, ¿qué azúcares? No, sacarosa, fructosa y glucosa. ¿Sí? Esos azúcares. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos, por ejemplo, en lo que es la caña de azúcar. La caña de azúcar. Entonces, la caña de azúcar tiene un porcentaje de aproximadamente entre 12 a 17% de estos azúcares, ¿no? De estos azúcares, principalmente lo que es sacarosa, es lo que es el tallo del azúcar. ¿Sí? Y me va a dar un rendimiento de aproximadamente entre 6.000 a 8.000 litros de bioetanol por hectárea de caña de azúcar al año. ¿Ya? Aquí lo importante es que me va a generar un residuo, ¿sí? Y ese residuo va a ser aprovechable, reaprovechable. ¿Cuál es ese residuo? El bagazo, ¿sí? El bagazo. Y aquí, si vemos la productividad, ¿sí? El rendimiento, ¿sí? Se va a encontrar una proporción de 9 a 1. ¿Qué significa? Que se va a aplicar una parte de energía y se va a recuperar 9 partes de energía. ¿Sí? Otro alimento, ¿no?, que me va a generar estos azúcares vendría a ser la remolacha, ¿no? La remolacha azucarera. Esta remolacha tiene entre 15 a 20% de sacarosa, ¿sí?, en sus tejidos, ¿no?, específicamente en lo que es la parte del fruto. Y va a tener un rendimiento de aproximadamente entre 5.000 a 6.500 litros de bioetanol por hectárea al año. ¿Ya? Eso vendría a ser, ¿no?, los alimentos que me van a dar azúcares directos fermentados. Ahora, los alimentos que pueden tener, en este caso, almidón. ¿Sí? Almidón. Para hablar sobre esto, porque si utiliza el microorganismo directamente estos azúcares, rápidamente realiza la fermentación alcohólica. Pero aquí primero tiene que realizarse una hidrólisis. Para que se pueda realizar esta hidrólisis, primero, ¿qué enzima se necesita? Amilasa. La amilasa. ¿Sí? De lo que pueden ser las alfa amilasas o pueden ser las beta amilasas, en el cual lo que me va a generar va a ser maltosas y me puede generar lo que son dextrinas. ¿Correcto? Para degradar la maltosa se necesita maltasa, con eso no hay problema, el microorganismo no tiene problema. El problema va a ser aquí en la degradación de dextrinas, que no todos los microorganismos tienen la capacidad de degradarlo. Entonces, para ello se necesita lo que son las glucosidasas. ¿Sí? Glucosidasas. Entonces, ahí ya paso a tener lo que son monosacáridos, ¿no? Principalmente lo que es la glucosa. Y partimos desde ahí prácticamente, ¿no? Que luego explicamos ya lo que sigue después. Entonces, ¿qué alimentos contienen almidón? Primero, ¿alguna idea? ¿Ah? La papa. La papa, ¿qué más? ¿La papa qué es? ¿Qué más? Camote. Ya, camote. Maíz, empecemos desde el maíz. Tenemos la yuca, tenemos el trigo y cebada. ¿Sí? Contienen almidón. Entonces, el maíz. El maíz va a tener aproximadamente entre un 65 a un 72% de lo que es almidón en los granos. ¿Sí? En los granos de maíz. ¿Ya? En el cual va a haber una rentabilidad o una productividad, una producción de aproximadamente 3.800 a 4.200 litros de etanol por hectárea al año. ¿Correcto? Ahora, en este maíz va a generarse un residuo, ¿sí?
En este caso, los residuos vendrían a ser los mismos granos, ¿sí? Que han pasado por este proceso de extracción del almidón, ¿sí? Entonces, estos granos pueden ser utilizados para la alimentación del ganado vacuno. ¿Por qué? Porque estos granos, como ya se les quitó los azúcares que le queda proteínas, ¿ya? Entonces es rico en proteínas. En el caso de la yuca, ¿sí? La yuca tiene un porcentaje aproximadamente entre 25 a 35% de almidón, ¿no? En la misma yuca, en lo cual me va a originar una producción de aproximadamente 3.500 a 5.000 litros de etanol, bioetanol, ¿no? Por hectárea al año. ¿Ya? La papa tiene una proporción de almidón de aproximadamente entre el 15 a 20% en el tubérculo, y de trigo y cebada tiene una producción o una concentración entre 60 a 70% de almidón en los granos de trigo y de cebada. ¿Ya? Luego, a ver, ¿qué otro tipo de materia prima podemos considerar? Lo que son ricos en lípidos, ¿sí? Las plantas oleosas. Y la pregunta es, ¿qué plantas oleosas se utilizan comúnmente? La palma, para obtener lo que es el aceite de palma, ¿sí? Entonces, el aceite de palma. Este aceite de palma me va a dar una producción de aproximadamente, a ver, entre 6.000 a 8.000 kilos, ¿no? De aceite, de aceite por hectárea al año. ¿Ya? Pero también obtenemos lo que es el aceite de soya, que se obtiene de los granos de soya, ¿sí? Entonces, esta soya en los granos tiene una concentración de aproximadamente entre lo que es 18 a un 22% de aceite, ¿sí? Y a partir de eso me va a generar una producción de aproximadamente 375 y 450 kilogramos, ¿no? De aceite por hectárea al año, ¿no? Entonces vemos que la productividad, la producción, ¿no? De aceite es menor a comparación de lo que es el aceite de palma. Luego tenemos lo que son los residuos lignocelulósicos. Residuos lignocelulósicos. Como ya habíamos mencionado, acá tenemos lo que es el bagazo de caña, ¿sí? El bagazo. Y tengamos en cuenta, no estamos hablando de alguien específico, ¿sí? Estamos hablando del bagazo de caña. Por cada tonelada de caña, ¿sí? Por cada tonelada de caña se va a generar 280 kilos de bagazo, ¿sí? Y también por cada tonelada de bagazo, ¿sí? Por cada tonelada de bagazo se va a originar entre 80 a 100 litros de etanol o bioetanol, ¿ya? Otro residuo lignocelulósico vendría a ser lo que es la paja, por ejemplo, de trigo, la paja de arroz. El problema es que estos residuos contienen un alto contenido de sílice, aproximadamente lo que es un 15%, y eso tiende a inhibir a la acción del enzimática, ¿sí? Por lo tanto su uso no es muy frecuente. Luego pasamos a así hablar sobre los biocombustibles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Biocombustible. Entonces empezamos a hablar sobre lo que es el bioetanol. El bioetanol. Entonces, nosotros sabemos que el bioetanol se produce a partir de la glucosa. Pero también habíamos mencionado que se pueden utilizar lo que son pentosas, ¿sí? Partamos entonces.
partir de las hexosas como la glucosa, ¿sí? Y tengamos en cuenta que este proceso de fermentación tiene que ser en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Entonces se va a generar lo que son 2 moléculas de etanol más 2 moléculas de CO2 más 2 moléculas de ATP. Y a partir de las pentosas, ¿qué pentosas? Ribos. Por eso jalo. A partir de la silosa o de la arabinosa, principalmente la silosa. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos viendo. A partir de lo que son los azúcares como tal, ¿no? De esos azúcares, de estos monosacáridos. ¿Ya? Si obtenemos o si hablamos directamente de la glucosa, ¿sí? Esta glucosa va a entrar a glucólisis para generar lo que es piruvato. ¿Sí? Y a partir de este piruvato va a participar la enzima, la piruvato descarboxilasa, para generar lo que es acetaldehído. ¿Sí? Y a partir de este acetaldehído va a actuar la enzima alcohol deshidrogenasa para generarme lo que es el etanol. Más CO2. ¿Sí? Entonces, todo esto lo realiza el microorganismo fermentador. ¿Sí? No estamos hablando del proceso hidrolítico que ha venido anteriormente, si es que hablamos, por ejemplo, de almidón, específicamente a partir de la glucosa. Entonces, vamos viendo, a ver, ¿qué microorganismos, ¿sí? ¿Qué microorganismos pueden fermentar estos azúcares para producir etanol? ¿Cuál es el microorganismo de elección? Saccharomyces. Una levadura, ¿verdad? Una levadura. Este microorganismo, esta levadura, utiliza, ¿no?, los monosacáridos, ¿no? Y la sacarosa también, ¿no? Utiliza sacarosa, fructosa, glucosa. No puede utilizar lo que son las pentosas que yo mencioné anteriormente. No puedo utilizar. ¿Ya? Ahora, la concentración máxima de etanol que puede tolerar aproximadamente es de 15%. Pueden haber variedades modificadas genéticamente que pueden llegar a tolerar hasta 18 o 20%, pero por lo general, ¿no?, las comunes, las nativas, toleran hasta 15% de volumen de alcohol. ¿Ya? Y como es un microorganismo que crece a pH ácidos, que crecen aproximadamente 3.5 y 5, entonces eso evita que donde el lugar, ¿no?, o el medio donde está ocurriendo la fermentación se contamine fácilmente. ¿Ya? Otro microorganismo vendría a ser lo que es Pseudomonas. Pseudomonas móvil. Esta es una bacteria, ¿sí? Bacteria gram negativa, ¿sí?, anaerobia facultativa. Estas Pseudomonas logran tolerar hasta un 16% de volumen de alcohol, ¿no?, de etanol. Y me va a generar entre un 10 a un 15%, va a tener una mayor productividad entre un 10 a un 15% a comparación de lo que es Saccharomyces cerevisiae. ¿Ya? Se está estudiando a nivel de modificación genética para que pueda degradar los pentosas, pero hasta el momento solamente puede metabolizar lo que son hexosas. ¿Ya? Otro microorganismo, por ejemplo, vendría a ser Leucodomyces. También es un hongo, ¿sí? Un hongo que tiene un crecimiento óptimo entre 40 a 42 grados centígrados, ¿sí? Y lo bueno de este microorganismo es que llega a fermentar lactosa y por lo tanto a partir de lactosa puede producir alcohol, ¿sí? Por lo tanto, como residuo, como sustrato, se puede utilizar lo que es el suero de leche. Tenemos también, por ejemplo, a Piquia. Piquia. También es un honguito. Esta piquia puede utilizar lo que es silosa, ¿sí? Es el único de estos tres que puede utilizar la silosa de manera natural. El problema es que no tiene buena tolerancia de alcohol,
¿sí? Solamente llega a producir y llega a tolerar lo que son 40 gramos por litros de alcohol, ¿no? O sea, aproximadamente lo que es un 4%. ¿Ya? Ahora, esto es a partir de estos azúcares, ¿no? De estos azúcares fermentables, estos monosacáridos. Ahora vamos a lo que es el uso del material lignocelulosa. ¿Sí? Les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, a partir de la celulosa, hemicelulosa, tiene que pasar por un proceso hidrolítico. Pero para ello, ¿sí? Primero tenemos lo que es el residuo, ¿sí? El residuo vegetal. Tiene que pasar por un pretratamiento, ¿sí? ¿Por qué un pretratamiento? Para poder eliminar la lignina. Pasa por un pretratamiento. Y les había mencionado que este pretratamiento puede ser de carácter físico, químico o biológico. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener ya, obviamente, ya esta celulosa, esta hemicelulosa, donde aquí tiene que haber lo que es una hidrólisis enzimática. Hidrólisis enzimática, ¿sí? Producto de la hidrólisis enzimática, ¿qué residuo voy a tener acá? ¿Qué productos van a generar? ¿Ah? Ya, glucosas. De forma general ponemos hexosas, ¿no? Porque también se puede generar, ¿no? Fructosas. Y como estamos hablando también de hemicelulosas, pentosas. Sea cual sea que haya, se va a realizar la fermentación alcohólica, donde se va a generar lo que es alcohol. Alcohol con un porcentaje de aproximadamente lo que es un 12%. ¿Sí? Luego este alcohol pasa por un proceso de destilado, ¿no? Una destilación, para tener lo que es alcohol de 95 grados. Y este alcohol de 95 grados pasa por un proceso de deshidratación. ¿Sí? Deshidratación. Para obtener lo que es alcohol de 99.5 grados, que es un alcohol anhidro. Y este es el que se utiliza para lo que es el biocombustible como tal. ¿Ya? Entonces, vamos viendo acá. Vamos viendo. En este pretratamiento, les había dicho, puede ser por procesos físicos, químicos o biológicos. Entonces, físico, ¿sí? Vamos viendo el físico. Aplicación de vapor, ¿sí? Aplicación de vapor, ¿no? Vapor de agua, en el cual se tiene que llevar a una temperatura que está entre 160 a 260 grados centígrados, ¿sí? Con la finalidad de que haya un reblandecimiento de la lignina y pueda separarse posteriormente. ¿Sí? Físico, ¿no? Entonces, aplicación de vapor. Proceso químico, que puede ser, ¿no? Por un tratamiento ácido, ¿sí? En el cual se puede utilizar lo que es, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿sí? Este ácido sulfúrico se trabaja entre 0.5% a un 2%, ¿ya? El cual tiene que estar a una temperatura entre 120 a 160 grados aproximadamente. El problema con estos dos es que van a generar sustancias inhibitorias, como por ejemplo los sulfuranos, ¿sí? Que limitan el crecimiento del microorganismo. Y otra cosita que no les dije, por ejemplo, Saccharomyces es más tolerante, ¿no? que por ejemplo, Pseudomonas en cuanto a la presencia de sulfuranos. ¿Ya? En sí, de forma general, sobre las bacterias, porque tú estás trabajando con lactobacillus, ¿verdad? Entonces, Saccharomyces, ¿no? Si lo comparamos con las bacterias, entonces van a ser más resistentes a estos sulfuranos, ¿no? Entonces, también va a haber un tratamiento básico. Un tratamiento básico, ¿verdad? Donde se puede trabajar con hidróxido de sodio, se puede trabajar con hidróxido de calcio, ¿ya? En el cual, si bien es cierto, no me van a generar pues, estas sustancias tóxicas, lo que sí van a generar van a ser efluentes. Que puede ser de carácter tóxico. Y es de origen biológico. ¿Sí? De origen biológico. Por lo tanto, se tiene que utilizar un
organismo, un microorganismo, un hongo específicamente, ¿no? Y el hongo que es el de la podredumbre blanca del maíz. ¿Ya? El problema con el uso de este honguito es que tarda semanas, ¿sí?, en realizar este proceso, ¿no?, este pretratamiento, entonces no es conveniente, ¿sí? Y en el caso de la hidrólisis enzimática, obviamente que tienen que participar enzimas, tenemos lo que son las endo y exoglucanasas. Profe, Habla. sobre el biológico, por ejemplo, en este caso el hongo, los hongos de pudrición blanca, básicamente tú puedes usar cualquier hongo, pero que tenga en este caso hemolítico, porque básicamente es lo único que tú quieres, o sea, para agregar melanina. Entonces eso puede ser también otro hongo, no sé exactamente de pudrición blanca. No, claro que sí, pero en este caso, pues, como este microorganismo, estos hongos, como son fitopatógenos y ya están adaptados, entonces lo van a degradar con mayor rapidez a comparación de otros que no están adaptados. ¿Ya? Entonces, estas endo y exoglucanasas lo que van a hacer es ir hidrolizando, en este caso la celulosa. Endo por la parte del centro, dentro de la cadena, y eso por lo que son los extremos de la cadena, ¿sí? Donde me va generando, por ejemplo, lo que es celobiosa, ¿sí? Por lo tanto, como enzima, también se requerirá lo que son las celobiasas, ¿sí? También se van a necesitar, por ejemplo, las glucosidasas que habíamos mencionado anteriormente. Se van a necesitar silanasas. Para este proceso enzimático, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver. Esto obviamente se tiene que llevar a cabo en bioreactores, ¿sí? Entonces ustedes no sé en qué curso habrán llevado, pero ya lo llevaron sobre las fermentaciones, ¿no? Entonces puede ser el batch, puede ser por lo que es lote alimentado. Entonces puede ser lo que es fermentación continua. Puede ser lo que es una fermentación ¿cómo se denomina aquello que se realiza al mismo tiempo? Simultáneo, ¿no? Fermentación simultánea con la hidrólisis. Esa es nueva, profe. Ya. Entonces, en lo que es batch, ¿no?, uno coloca pues todo el sustrato, el microorganismo, el igual, y tenemos que esperar a que se genere el producto, ¿sí? Aquí el problema viene pues en que, por ejemplo, puede tener una alta concentración de sustrato que puede generar lo que es una inhibición enzimática. Y otro que mientras que se va generando el producto, entonces puede llegar hasta cierta concentración y puede lo que es inhibir el crecimiento del microorganismo, ¿sí? Y como que se genera pérdida de tiempo, ¿no? Hay tiempos muertos en el cual pues terminó la fermentación, se tiene que retirar el producto, tiene que lavarse y nuevamente colocar, ¿no?, el tubo de material, ¿no? En lo que es lo alimentado, ¿no?, se tiene que ir añadiendo el sustrato cada cierto tiempo. Entonces como que se va manteniendo la concentración del producto, en este caso del etanol, para no causar inhibición en el caso del microorganismo, ¿sí? Este es el más utilizado, que es el lote alimentado, ¿sí? Y la fermentación continua, se está añadiendo sustrato y se está retirando el producto, ¿sí? Ahora, lo que es esta fermentación simultánea con hidrólisis, o sea, van a haber enzimas que van a ir degradando, por ejemplo, el almidón, y va a estar el microorganismo, va a estar la levadura que va a estar generando lo que es la fermentación. Pero aquí se genera un inconveniente, ¿sí? El inconveniente es que la acción enzimática, ¿sí?, las enzimas, trabajan o tienen una temperatura óptima de 50 grados centígrados, ¿sí? Pero la levadura, Saccharomyces, ¿a qué temperatura trabaja? Entre 30 y 35. Este es el inconveniente, ¿sí?
Y así como hay una fermentación simultánea con hidrólisis, ¿sí? También hay una fermentación simultánea, obviamente con hidrólisis, pero va a haber una cofermentación. ¿Sí? Cofermentación. ¿Por qué? Porque no solamente va a haber glucosa, ¿no? Porque producto de la hidrólisis se va generando glucosa, ¿no? Sino que también van a haber los otros azúcares, ¿no? Las mentosas. Entonces, tanto va a haber hexosas como pentosas, por eso es cofermentado. ¿Ya? El otro biocombustible sería lo que es el biodiesel. El biodiesel. Este biodiesel sabemos que se genera por un proceso de transesterificación, ¿sí? Donde a partir de las grasas, ¿no? Tiene que reaccionar con lo que es metanol o etanol, ¿no? El metanol es mucho más efectivo. Entonces, acá tenemos un triglicérido. ¿Sí? Un triglicérido. Que lo vamos a hacer reaccionar con metanol. 3 moléculas. ¿Sí? Entonces, lo que va a haber primero es ruptura del enlace éster, ¿sí? El enlace éster, donde se va a regenerar lo que es el glicerol. Y vamos a tener lo que es la formación del biodiesel. Ese es el biodiesel. Entonces, hay 3 formas, ¿no? De producir lo que es biodiesel. ¿Sí? La forma convencional. La forma ácida y la forma biológica. ¿Sí? Vamos con la forma convencional. ¿Sí? Tenemos nuestro acilglicérido, está nuestra grasa. Tenemos que agregar el catalizador, que en este caso el catalizador va a ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Tiene que llevarse a una temperatura aproximadamente entre 50 a 65 grados centígrados, tiene que estar en la agitación. Y aquí vamos a ver una reacción que se va a llevar a cabo entre 1 a 2 horas. ¿Sí? 1 a 2 horas. ¿Sí? Y va a haber una producción de más del 98% de los lípidos que se han agregado, van a producirse o se van a convertir en biodiesel. ¿Sí? Pero acá hay un inconveniente, ¿sí? Hay un inconveniente. Es que en esta grasa que podemos trabajar o en estos lípidos, si es que hay una concentración, ¿no? De más de 0.5% de ácidos grasos libres, ¿sí? ¿No? Si hay una concentración mayor a esto, en vez de producir biodiesel, lo que se va a producir, lo que se va a realizar va a ser una saponificación y se va a producir jabón. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, se pasa a lo que es el procesamiento ácido, que en vez de hidróxido, obviamente se va a trabajar con ácido, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿sí? Pero el problema es que esto es un poquito más, toma un poquito más de tiempo, ¿no? Toma entre 6 a 48 horas, ¿sí? Entonces, aquí no importa que haya una alta concentración de ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacerse, tiene que hacer el proceso ácido, ¿sí? Y luego, para reducir, ¿no? Porque en este proceso va a haber una reducción de los ácidos grasos libres, recién ahí se pasa al tratamiento convencional, ¿sí? Y la forma biológica, ¿cómo creen ustedes que es la forma biológica? Con enzimas, ¿sí? Con enzimas. Acá no se utiliza microorganismos, sino enzimas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la enzima? La enzima lo que va a hacer es romper este enlace. Es lo único que va a hacer, ¿sí? Lo único que va a hacer. En lo anterior, ¿no? En los procesos anteriores se utilizaban catalizadores, ¿sí? Aquí va a ser la enzima lo que va a generar la ruptura. Pero igual se tiene que agregar lo que es el metanol, ¿sí? Igual se tiene que agregar un metanol. Entonces, acá hay una serie de inconvenientes. Uno, primero lo que es el uso de las enzimas, que tiene un costo elevado. Y otro es que se le agrega bastante metanol, este también puede inhibir la actividad enzimática, ¿sí?
otro biocombustible que vamos a sacar? Biogás. Biogás. El biogás se genera pues por un proceso de respiración anaeróbica, ¿no? Bajo condiciones anaeróbicas, donde el biogás está conformado por lo que es metano, entre lo que es un 45 a un 75% de metano, y está conformado por CO2, que esto está entre un 25 a un 35%. ¿Ya? Y luego va a haber también trazas, ¿no? O pequeñas cantidades de lo que es ácido sulfúrico, ácido sulfídrico y lo que es amoníaco. Pero hay que tener cierta consideración con estos compuestos porque tienen que inhibir a las bacterias que van a realizar el proceso fermentativo. ¿Sí? Entonces, esta fermentación no solamente me va a producir biogás, sino me va a generar lo que son biofertilizantes. Esto creo que es tema de otra clase, no recuerdo. ¿Sí? De los cuales, de estos biofertilizantes, tenemos lo que es el biol, que es la fracción líquida, ¿no? del proceso de fermentación, y el biosol, que es la fracción sólida. ¿Sí? Eso vendrían a ser los biofertilizantes. Ahora, sobre el biogás, ¿sí? Tengamos en cuenta que necesitamos la materia prima como tal. Y hay que tener cierta consideración con el uso de la materia prima. ¿Por qué? Porque no tiene que tener mucho material lignocelulósico, ni tampoco tiene que tener muchos lípidos. ¿Sí? Tiene que mantenerse de manera equilibrada y luego les explico por qué. Entonces, para la producción de biogás se realiza en etapas. ¿Sí? En varias fases. Primero, la primera fase es la de hidrólisis. ¿Sí? Hidrólisis. Porque en esta materia prima que nosotros vamos a agregar, ¿qué van a haber? Van a haber proteínas, van a haber lípidos, van a haber azúcares. ¿Sí? Entonces, en esta hidrólisis, bacterias, por ejemplo, como Clostridium, como bacteroides, como Ruminococcus, ¿sí? Lo que van a hacer es sintetizar proteasas, lipasas, celulasas, ¿sí? Con la finalidad de que estas biomoléculas, ¿no? Se vayan degradando y me vayan generando, por ejemplo, aminoácidos. ¿Sí? Entonces, en esta hidrólisis se va generando aminoácidos, se van generando ácidos grasos, pero estos ácidos grasos son de cadena larga. ¿Ya? Se van generando, ¿qué más? Azúcares. ¿Ya? Luego, la segunda fase es lo que es la acidogénesis. ¿Qué entienden por acidogénesis? Ya sé. ¿Sí? Entonces, estos monosacáridos, ¿no? O estas estructuras más pequeñas, más sencillas que se formaron en la etapa de hidrólisis van a ser consumidas y van a comenzar a producir ácidos. ¿Qué ácidos? Van a producir lo que es, ¿no? El acetato, van a producir propionato, van a producir butirato, van a producir valerato. Estos son ácidos grasos volátiles, ¿sí? Ácidos grasos volátiles. ¿Ya? Pero aparte también se va a generar lo que es hidrógeno, se va a generar CO2, se va a generar lactato, se va a generar etano. ¿Sí? Pero esto tanto no nos interesa, sino los ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Aquí sí hay que tener bastante cuidado porque aquí, como se está generando ácidos, el pH puede bajar drásticamente y puede inhibir o matar a las bacterias que van a realizar lo que es la metanogénesis. ¿Ya? Es por eso que les mencioné hace un momento. Tengamos en cuenta que la materia prima que se está añadiendo en este punto no tenga muchos lípidos, porque si tiene muchos lípidos van a producir muchos ácidos grasos que el pH bajaría mucho. Y también les pregunté, ¿no? ¿Qué pasaría si es que hay mucho material lignocelulósico? El proceso de separación va a ser más lento, ¿sí? Y al ser más lento, pues puede que se detenga el proceso, ¿no? Porque no va a haber muchos nutrientes a disposición. Claramente los microorganismos celulolíticos entonces no crecen o no están presentes. La siguiente fase vendría a ser lo que es la acetogénesis. ¿Sí? Acetogénesis. O sea que va a haber producción de ácido acético. ¿Sí? Para ello, aquí no es lo que se está produciendo acetato,
Pero aquí se va a utilizar propionato, butirato, galerato, se va a utilizar esos ácidos grasos para producir acetato. ¿Sí? También se va a producir CO2 y también se va a producir hidrógeno. ¿Sí? Aquí los microorganismos que están participando va a ser citrofomonas, ¿sí? Y citrofobacter. ¿Sí? Esos dos microorganismos. Y luego pasamos a la última fase que vendría a ser ya la metanogénesis. ¿Sí? Se va a producir ahí el metano. ¿Sí? Entonces las bacterias que están participando ahí vendrían a ser la metanoxaxina, metanosaeta, metanobacterium. Y esta metanogénesis puede realizarse por dos vías, ¿sí? Lo que es la vía acetoclástica, ¿sí? O la vía hidrogenotrófica. ¿Sí? Por cualquiera de dos vías. Entonces, durante todo esta ruta que estamos viendo, ¿qué se está produciendo? Veamos, acetato, hidrógeno, CO2, ¿sí? Eso se está produciendo. Por lo tanto, en la vía acetoclástica lo que se va a utilizar va a ser el acetato. ¿Sí? Se utiliza acetato. Y ese acetato, ¿no?, va a servir para que se pueda formar lo que es metano más CO2. ¿Sí? Entonces aquí también se necesitará hidrógeno. Entonces ya vemos que se está produciendo, ¿no? Mientras que la vía hidrogenotrófica, lo que se va a utilizar va a ser CO2 más hidrógeno, y lo que se va a generar va a ser metano más agua. ¿Sí? Entonces, por la vía acetoclástica se va a generar aproximadamente lo que es el 70% de metano. ¿Sí? Mientras que por la vía hidrogenotrófica se va a generar lo que es el 30% de metano. ¿Correcto? Y por último tenemos lo que es la producción de lo que es el biohidrógeno. ¿Sí? El biohidrógeno. Este combustible tiene bastante poder energético, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no?, biogás, ¿sí?, cuando entra en un proceso de oxidación se va a generar CO2. El bioetanol, cuando entra en un proceso de oxidación se genera CO2. El biodiesel entra en un proceso de oxidación se genera CO2. Pero el biohidrógeno, ¿sí?, cuando entra en un proceso de oxidación, ¿qué creen que va a formar? Agua. Eso es lo bueno. El detalle está pues que principalmente se produce biohidrógeno a partir de hidrocarburos de origen fósil. Pero actualmente pues estamos utilizando algunos microorganismos para producir este biohidrógeno. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cuáles son las primeras, los principales procesos. ¿Sí? Es la biohidrólisis, donde este es una microalga, Clamidomonas. Clamidomonas primero tienen que trabajar pues en condiciones anaeróbicas, ¿sí? No tiene que haber oxígeno, porque esta Clamidomonas tiende a expresar lo que es una deshidrogenasa. ¿Sí? Una deshidrogenasa. Que si es que hay oxígeno se inactiva esta deshidrogenasa. Entonces, aprovechando la luz solar, que va a servir como energía, lo que va a hacer es tomar agua y separa el hidrógeno, genera oxígeno, entonces y ahí se está formando lo que es el biohidrógeno. ¿Sí? El otro podría ser a través del proceso de la biofermentación. Donde por ejemplo aquí bacterias como Rhodobacter, Rhodopseudomonas, lo que van a hacer es tomar, por ejemplo, acetato,
toman butirato, ¿sí? Y aprovechando lo que es la luz infrarroja, comienzan a oxidar estos compuestos, ¿sí? Y al oxidarlos me van a generar lo que es biohidrógeno, ¿sí? Biohidrógeno. Y luego tenemos lo que es la fermentación oscura. Entonces, como su nombre lo indica, pues tiene que ser en ausencia de luz, ¿sí? En ausencia de luz. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, a Clostridium butyricum, tenemos a Enterobacter, aerógenes, donde lo que van a tomar, ¿sí? Va a ser justo, a ver, no, lo que van a tomar van a ser azúcares, glucosa, ¿sí? Glucosa, ¿sí? Comienzan a oxidar la glucosa y van a generar lo que es este biohidrógeno. El detalle está en que, producto de esta fermentación oscura, se van a generar 4 moles, ¿sí? 4 moles de hidrógeno por cada mol de glucosa, ¿sí? Por cada mol de glucosa. Ahora, producto de esta fermentación se va generando también acetato, ¿sí? Entonces, si se combinan estos dos procesos, ¿sí? Donde, ¿no? Estos microorganismos que están utilizando la glucosa están produciendo biohidrógeno y están generando acetato, y estos microorganismos que consumen el acetato que también producen biohidrógeno, si hay una combinación de estos dos procesos, por cada mol de glucosa se van a generar 12 moles de hidrógeno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Listo, ahí nos quedamos. Si les doy más información.